¿Usted alguna vez ha estado esperando que alguien lo llame, pero de esas esperas que son ansiosas? Creo que está frisado, Gerson. No. De esas esperas que son ansiosas, que usted dice, ¿a qué hora me llama? ¿Alguna vez ha pasado usted por eso? ¿Sabe? Cuando yo estaba en el colegio y cuando habían exposiciones, de esas exposiciones donde tienes que pasar delante de todo el salón y hablarle a todo el salón, yo les tenía un terror. Pero cuando había exposiciones y el profesor decía, a ver, ¿quién expone primero? ¿Sabe lo que hacía yo? Levantaba la mano inmediatamente. Yo. ¿Sabe por qué lo hacía? No porque mi exposición fuera buena, sino porque no aguantaba la espera. Para mí lo peor es estar en esa posición de ya casi. Yo prefería sufrir de una vez y ya, acabado. Pero hay otras esperas que son menos traumáticas que esa. Por ejemplo, cuando una jovencita enamorada está esperando que lo llame su novio. O por ejemplo, la espera que tiene un padre cuando su esposa entra a dar a luz y él está afuera esperando, aunque sé que ya no necesariamente tiene que estar afuera, ahora puede entrar, pero imagínese esa espera de estar ahí esperando a que le llamen y le digan, tu hijo ya nació. Esos son momentos en que el llamado es muy especial. Nosotros esperamos con ansia y cuando escuchamos ese llamado nos sentimos alegres, reconfortados y felices. Hoy vamos a estar estudiando el llamado que hace Jesús a estos 4 hombres. Vamos a estar estudiando cómo es el llamado del Señor a estos hombres. Y yo he dividido este mensaje en 2 partes. No lo he dividido en cuanto a versículos, sino en cuanto a tema. La primera parte vamos a hablar del llamado en sí. Y la segunda parte de la prédica vamos a estudiar sobre cuál es la respuesta frente a este llamado. Así que comencemos hablando sobre el llamado. Yo he titulado esta sección un llamado con autoridad y propósito. Nos dice el versículo 16 que ¿dónde estaba Jesús? ¿Dónde? Estaba andando junto al mar de Galilea. Esto es un poquito de contexto. Para los que estamos acá, este es un mapa de la zona del mar de Galilea. En realidad no es un mar, es un lago de 20 kilómetros de largo por 11 kilómetros de ancho, es muy grande. Y se le llama el mar de Galilea, entre varios nombres que tiene. Y en este lago Jesús estaba caminando al borde y encuentra a unos pescadores. La pesca era una actividad muy importante en Galilea. Ellos dependían mucho de lo que se comiera, de los pescados que se atraparan en las pescas, en las noches, en las madrugadas cuando iban a pescar. La industria del pescado en esa zona era sobresaliente. En otras palabras, según la opinión de muchísimos expertos, acá no estamos hablando de 1 o 2 botecitos que por ahí estaban pescando. Estamos hablando de toda una industria. ¿Usted ha visto cuando en el Callao se ven todo ese montón de botes de gente pescando? Pues estamos hablando así de cantidades industriales. No es un hombre con una cañita de pescar ahí a ver si pica alguno. No, estamos hablando de toneladas posiblemente que a diario sacaban de pescados de la zona. Y Jesús se encuentra con 2 parejas de hermanos. El primero llamado Simón y su hermano Andrés. Y el segundo llamado Jacobo y su hermano Juan. Para el momento en que Jesús llega, Pedro y Andrés se encuentran en el mar pescando, mientras que Jacobo y Juan están en la orilla reparando las redes, que es algo también muy propio de los pescadores. Vivimos nosotros, por lo menos esta iglesia está ubicada en Ciudad del Pescador.
Y aunque no hay todavía, no hay muchos pescadores ya que vivan en este lugar, pero por ejemplo, cuando yo a veces voy a comprar el pan, veo aquí en una casa a la vueltita donde tienen sus redes, me imagino de haber pasado toda la jornada en la madrugada pescando, y se ve que están rotas. En algunos casos se rompen. ¿Y qué tienen que hacer los pescadores? Remendarlas. Y eso es lo que se encontraba haciendo Jacobo y Juan. Ahora, esto nosotros entonces tenemos que entenderlo como no un pequeño grupo de personas que está pescando, sino una empresa que está trabajando. Ellos son toda una empresa. Nos dice el pasaje que acabamos de leer en el versículo 20, que no solamente trabajaban estos 4 pescadores, también está Zebedeo, el padre de Jacobo y Juan, y nos dice incluso que tenían jornaleros. Yo entonces lo primero que quiero que usted me comprenda es que Pedro, Andrés, Jacobo y Juan no eran un par de personas o 4 personas ahí pescando, no, ellos están en su trabajo. Ellos están trabajando y tienen una empresa que al parecer era muy sobresaliente, a tal punto que muchos teólogos llegan a pensar que posiblemente Juan era el proveedor de pescado para el templo de Jerusalén. Imagínate lo que es tener la licitación para que tu empresa abastezca al edificio más importante que tenía la nación entera, el templo de Jerusalén. Esto nos da la sospecha porque cuando Jesús es apresado y es llevado a ser juzgado en el patio del templo, dejan entrar a Juan. Y Juan deja entrar a Pedro, por eso Pedro logra entrar y luego niega al Señor, porque Juan, que era conocido del sumo sacerdote, lo dejó entrar. Y todo esto parece que era justamente por el trato de negocios que había entre la empresa de ellos y el templo. Así que, amado hermano, aquí estamos ante 4 personas muy ocupadas, que están teniendo éxito en su empresa. ¿Y quién se acerca a ellos? Nuestro Señor Jesús. Pero no es la primera vez que ellos se encuentran con Jesús. No lo vamos a leer, pero si usted ve el capítulo 1 del Evangelio de Juan, los versículos 35 al 42, ahí va a encontrar la primera vez que Jesús se encuentra con estos hombres. Este primer encuentro de Jesús con los 4 pescadores sucede un año antes de lo que estamos leyendo en Marcos. O sea, cuando Jesús llega en Marcos, cuando vemos este encuentro, ya ha pasado un año desde que Simón, Andrés, Jacobo y Juan conocen y siguen en el sentido de creer en Él al Señor Jesús. En Juan vemos que Juan el Bautista les dice, ese es el Cordero de Dios, y estos hombres dejan todo para seguir a Jesús. Entonces, la historia que nosotros tenemos en Marcos no es la historia de la salvación de estos 4 pecadores, porque la salvación de ellos cuando llegaron a creer en Jesús sucedió en Juan, un año antes. Cuando Jesús se encontró con ellos, que está registrado en el Evangelio de Juan, ellos conocieron la salvación de Dios. Pero un año después Jesús se vuelve a encontrar con ellos y ahora les hace otro llamado. No es el llamado a la salvación, es el llamado al apostolado. Jesús los está llamando para que vengan a servirle. Ellos ya no solamente van a ser creyentes en Jesús, sino que ahora van a poder caminar con Jesús y van a poder servir en el reino de Dios. Ese es el llamado que nosotros tenemos acá. Vamos a hablar un poquito acerca de este llamado. Jesús se les acerca y les dice, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores ¿de qué? De hombres. Este es el llamado de Jesús para estos seguidores
suyos. Nuevamente repetimos, no es el llamado de salvación, sino es el llamado al ministerio. ¿Cuántos de ustedes le están sirviendo al Señor acá en la iglesia? Ok, ese es el llamado de una persona que está sirviendo. No solamente creyendo, que ese es el primer llamado que hay que tener. ¿A qué nos llama Jesús en primer lugar? A que creamos en Él. Pero también juntamente con creer en Él, ¿a qué nos llama el Señor? A que le sirvamos. Aquí tenemos este segundo llamado entonces, el llamado al ministerio. Y Jesús los ve y entonces les dice que vengan en pos de Él. Él está llamándolos a caminar juntamente con Él. Ahora, esto es interesante porque Jesús, en el contexto cultural, Jesús lo que les está invitando es no a que lo acompañen a caminar, como cuando tú le dices a tu amigo, oye, acompáñame, vamos para allá. No es solamente en el sentido de que camines con o camines detrás de. Es en el sentido de ser su discípulo, de que vas a aprender de él. Lo interesante es que los rabinos llamaban en aquel tiempo a la gente para que fueran discípulos. Los rabinos eran maestros de la ley. Y de repente te veían, por ejemplo a Oscar, lo voy a agarrar de punto ya que lo tengo cerquita. Y de repente yo era un rabino y le decía, Oscar, ven, sigue. Pero yo como rabino no hubiera invitado a Oscar a seguirme a mí. Yo le hubiera dicho, Oscar, ven, sigue las tradiciones o sigue la ley. Esa era una invitación para que Oscar se volviera discípulo mío y caminara conmigo. Y en ese momento, pues lo que tenía que hacer la persona era, pues dejar todo para seguir a su maestro. Pero como le digo, lo interesante es que los rabinos llamaban para que lo siguieran no a ellos, sino a la ley y a la tradición. Pero Jesús no invita para que la gente, estos 4 pescadores, sigan la ley y la tradición. ¿A quién quiere Jesús que sigan? A Él. Venid en pos de mí. Los rabinos hubieran dicho, ven en pos de la ley. Ven en pos de la tradición. Acá Jesús está mostrando que Él está al mismo nivel que la ley de Dios. Seguirlo a Él es seguir la ley de Dios. Seguirlo a Él es seguir al mismo Dios. Jesús está mostrando acá la autoridad que tiene en su llamado. Jesús está mostrando que Él tiene la autoridad sobre todas las cosas. Ahora, hay algo importante acá. Vuelva a leer conmigo el llamado del Señor, versículo 17. Jesús les dijo, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Jesús no les dijo, ¿quieren venir conmigo? Si desean, acompáñenme. Vamos, les invito para que me sigan. Jesús no lo puso en una forma condicional o opcional. Jesús lo puso a manera de mandamiento, de orden. Venid. Nosotros no utilizamos en nuestro español latinoamericano ese venid. ¿Cómo lo diríamos si fuera una orden en nuestro español latinoamericano? Ven, aunque eso no suena como tan potente. Es que la orden suena como más con peso, ¿no es cierto? Pero es una orden lo que le está dando aquí el Señor Jesús. Vengan conmigo, ven conmigo. No es una opción, no es una pregunta, quieres, deseas, es el ejercicio de la autoridad del Dios Todopoderoso. Y alguno dirá, pero ¿no que Jesús respeta la voluntad humana? Vamos a esto, amado hermano. Nosotros tenemos autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros, ¿cierto? Y le respetamos. O eso es lo que deberíamos estar haciendo, ¿cierto?
Pero cuando hablamos de Dios, o sea, las autoridades terrenales sí nos pueden dar órdenes. Y lo entendemos. Nos dijeron todo el mundo, pues cuarentena. ¿Qué tuvimos que hacer? Cuarentena. Es cierto que hay órdenes que de repente no nos gustan, pero algunas las acatamos sin mucho problema. Por ejemplo, ¿usted sabía que está penado matar? ¿Esa orden usted la acata a regañadientas? No, no es cierto. Más bien usted se horrorizaría tan siquiera de pensar matar. Cuando nosotros pensamos en nuestras autoridades terrenales, entendemos que ellos tienen autoridad para dar órdenes. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Obedecer, acatar. Pero en el caso de Dios, no sé por qué, siempre tenemos este asunto de que el hombre es el que tiene que escoger. Aquí Jesús lo que debió haber hecho es: ven, te invito, vamos, acompáñame. Y el hombre entonces hubiera dicho: sí, yo quiero. Pero no tenemos eso acá. Acá lo que tenemos es una orden directa del Señor a estos 4 hombres. Vengan conmigo y yo les haré pescadores de hombres. Acá, amado hermano, lo que podemos ver es que Dios tiene la autoridad para ordenar a los hombres y los hombres van a responder delante de su autoridad. Lo mismo sucede con la salvación. A veces tenemos la impresión de que es Dios llamándonos: ven, acéptame, déjame entrar a yo quiero darte vida. Y entonces nosotros decimos: sí, Señor, entra a mi corazón. Pero en realidad, según lo que nos dice Efesios capítulo 2, versículo 5, es que Dios nos da vida a nosotros cuando estamos muertos en delitos y pecados. ¿Puede un muerto reaccionar frente a una instrucción que se le da? Imagínese una persona muerta ahí y el doctor diciéndole: respira, respira. ¿Qué va a hacer ese muerto? ¿Qué tiene que hacer el médico con ese muerto para que ese muerto pueda reaccionar? Tiene que revivirlo. Tiene que, de alguna manera, obviamente estamos hablando de un ejemplo imperfecto, pero imagínense esos aparatitos que vemos en las películas, que a lo que entiendo no funcionan tan así como los vemos, pero bueno, de esos que hacen así, te lo ponen en el pecho y de repente, ¡plax!, te da el impulso y tu corazón, ¡plax!, comienza a latir. Recién ahí el médico le va a poder decir al paciente: ahora sí, ponte de pie y camina. Mientras que esté muerto no lo puede hacer, pero cuando ya le ha dado vida, entonces ahí sí le puede decir: ponte de pie y camina. Lo mismo sucede con el ser humano, amado hermano. El hombre no puede reaccionar delante de Dios hasta que Dios le dé vida a los hombres. Dios primero le tiene que dar vida a una persona para que esa persona recién se pueda ponerse de pie y decir: yo quiero seguir a Jesús. Yo quiero seguir al Señor. Solo entonces. Pues si eso hace Dios con los hombres en su salvación, eso también hará Dios con los hombres en su llamado al ministerio. Juan 10:27 nos dice que las ovejas de Dios oyen su voz. No hay otra opción. ¿Sabe cuáles son los que oyen la voz y no lo siguen? Jesús lo dice un poquito más adelante. Él habla de los fariseos y le dice: ustedes no me siguen porque no son de mis ovejas. ¿Quiénes son los que siguen la voz de Dios? Las ovejas de Dios. Siempre hay una respuesta afirmativa. Cuando Dios da su palabra, cuando Dios habla al hombre directamente, ¿sabe lo que va a pasar en el corazón de esa persona? El corazón de esa persona va a reaccionar y va a responder positivamente. Aquí Dios, nuestro Señor Jesucristo, está dando una orden y esa orden va a ser acatada, no a regañadientas, sino
con todo el deseo y corazón. Amado hermano, cuando Dios te llama al ministerio, no lo dudes, no retrases. Si tú eres oveja del Señor, déjame decirte, tienes un lugar dentro del servicio. El Señor no llama personas a la banca. Ahora estamos hablando de eso un poquito antes del culto. ¿Un futbolista en la banca sirve de algo? ¿Dónde es que sirve el futbolista? En la cancha. ¿Un soldado metido en, no sé, en su habitación sirve de algo? ¿Dónde sirve el soldado? En el campo de batalla. Amado hermano, cuando Dios nos llama, nosotros no debemos retrasar el llamado porque nuestro deseo, nuestro propósito tiene que ser servirle. Si no, no vamos a encontrar razón en el mundo. Ahora pensemos, ¿a quiénes está llamando el Señor acá? Vamos un poquito más adelante. ¿A quiénes llamó? ¿Cómo se llaman estos 4 hombres? Herodes, Poncio Pilato, el jefe de los fariseos. ¿Quién es Simón? ¿Quién será? ¿Quién es Andrés? El hermano de Simón, por lo menos eso podemos decir. ¿Quién es Jacobo? El hijo de Zebedeo y Zebedeo. Lo interesante acá, amado hermanos, es que el Señor no va a Jerusalén y a escoger de la cúpula de los líderes religiosos y políticos, que hubiera sido lo normal. ¿Jesús a dónde va? Galilea, un sitio sin importancia histórica. ¿Y a quién escoge? Para ponerlo en nuestro contexto, ¿cómo es? Cuando queremos decir cualquier nombre, fulano, sutano, mengano y perencejo. A esos 4 escoge. A 4 personas que no tenían en sí mismo nada que ver con la ley de Dios, con movimientos religiosos o políticos. Estas 4 personas no tenían nada que ver con ello. Pero en las palabras de Pablo, él nos dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 26, dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios en cuanto a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que a lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte ante su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese del Señor. ¿Sabe, amado hermano? Cuando el Señor escoge estos 4 hombres del vulgo, hombres iletrados, Dios nuestro Señor Jesucristo los escoge para que extiendan el evangelio a todo el mundo. Y cuando veamos el resultado de eso, vamos a poder decir: la gloria no estuvo en esos 4 hombres, la gloria en quién estuvo. Amado hermano, mire hasta dónde ha llegado la labor de estas 4, que al final de cuentas iban a ser 12 en total, pero estamos viendo la historia de 4. ¿Hasta dónde ha llegado el evangelio? ¿A cuántos kilómetros estamos de Jerusalén o de Galilea, de donde los llamó? ¿Cuántos años han pasado desde que fueron llamados? Y nos ha alcanzado el evangelio, nos ha alcanzado su obra. Y la gloria es porque el Señor escogió, o sea, podemos decir, ¿es que el Señor supo escoger a los mejores? No. Es más, estos 4 son muy imperfectos. Para poner de un ejemplo, a Simón, a Pedro, este hombre que era una persona con mal genio,
que no tenía control en su carácter, pero sin embargo Dios lo escogió y lo llamó. ¿Tú tienes mal genio? ¿Tú tienes imperfecciones en tu carácter? Quizás tú estás esperando que cuando seas perfecto vas a entrar al ministerio. Gracias a Dios no es así, amado hermano. Dios no nos llama cuando somos perfectos. Nos llama y en ese proceso va perfeccionándonos. Vamos creciendo. Veamos el propósito del llamado rápidamente. El Señor utiliza una figura muy fácil de entender para ellos. Vio a cuatro pescadores y les dijo, vamos y los voy a hacer chef de primer nivel. ¿Les dijo eso? No, ¿qué les dijo? La sabiduría de nuestro Señor Jesucristo los ve pescando pescados y les hace la comparación. Esto es una figura fácil de entender pero profunda a la vez. Vengan, yo les voy a hacer pescadores de hombres. Y haré que seáis pescadores de hombres. Vamos a desglosar un poquito esto. Cuando el Señor Jesús le dice a estos 4 hombres, haré, es porque Él estaba diciendo, yo voy a hacer en ustedes. Amado hermano, aquí vemos cómo el Señor tiene el propósito de obrar en la vida de aquellos a los cuales Él llama al ministerio. Estos hombres eran pescadores de peces, pero no eran pescadores de hombres. ¿Quién los hizo pescadores de hombres? Cristo. Ellos iban a tener que caminar a la par de estos hombres, del Señor Jesús. Ellos incluso iban a tener que ser testigos directos de todos los hechos y palabras que dijera el Señor Jesús. En un sentido, el llamado de estos hombres es irrepetible. Porque es cierto, nosotros somos llamados al ministerio. Amén. Amén. Pero no somos llamados para caminar con Jesús como lo hizo estos 4 hombres. En el sentido de que ellos comían, dormían, andaban todo el día con Jesús, escuchaban sus enseñanzas. ¿Sabe por qué el llamado de estos 4 hombres era especial? Porque ellos un día iban a tener que dejar por escrito las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia, el Nuevo Testamento. Ellos lo iban a tener que dejar por escrito. Por eso ellos necesitaban estar allí. El Señor iba a hacer de ellos lo que fuera necesario para que ellos sean, que es la segunda palabra, ser pescadores de hombres. Ellos eran pescadores. Cuando hablamos de ser, estamos hablando de lo que normalmente tú haces. Por ejemplo, Betty es, muy bonita palabra, estilista. A ver, no sé, Carlitos es de todo un poco. Adiestrador canino. Cierto, cuando nosotros decimos soy y le damos un término, es porque es a lo que nos dedicamos continuamente. Yo no puedo decir que soy cocinero, aunque por lo menos no se me queme el agua. Tampoco le animo para que me lleve a cocinar a su casa. Si no quiere una intoxicación masiva, no haga tal cosa. Pero vamos a esto. Jesús necesitaba que estos hombres dejaran de ser simplemente pescadores. Tenía que enfocarlos directamente en el ministerio. Estos hombres iban a pasar a tener un llamado 24/7. Todos los días, desde temprano hasta el anochecer, caminando juntamente con el Señor Jesucristo, a tiempo completo. El llamado que recibimos nosotros no necesariamente va a ser igual a este, aunque ruego porque el Señor levante un día a una persona que pueda estar a tiempo completo también, especialmente en cuanto a lo que es la predicación. Ya eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Pero ciertamente estos hombres fueron llamados y también fueron llamados a ser pescadores
de hombres. O sea, su labor principal iba a ser el evangelismo, la extensión del reino de Dios a todo el mundo. Ahora, note lo que el Señor está haciendo. El Señor los está llamando para que estas personas sean embajadores del reino de Dios. Estas personas iban a pescar hombres y siguen pescando hombres hasta el día de hoy. Cada vez que una persona, por ejemplo, escucha el mensaje del evangelio, es cierto, por ejemplo, imagínese que usted le testifica a su primo y le muestra el evangelio en la Biblia a su primo y su primo cree. Usted dice, en cierta manera, yo lo llevé a Cristo. Eso es cierto hasta cierto punto. O sea, yo tuve una participación en eso. Pero a final de cuentas, también los apóstoles van a decir, yo lo llevé a Cristo. Porque ¿quién escribió el Nuevo Testamento? Estos 4 hombres. Estos 4 hombres. Ahora, en ese sentido quiero hacer una aclaración aquí antes de pasar al segundo punto. El llamado apostólico quedó para esos tiempos. Ningún hombre hoy en día recibe un llamado como este. Porque estos hombres eran llamados a ser apóstoles, caminar con el Señor, porque un día iban a tener que escribir la Biblia. Pero hoy en día tenemos personas que se hacen llamar apóstoles. No son apóstoles. Quieren atribuirse una autoridad que Dios no les ha dado. Claro, como Jesús nada más tuvo 12 apóstoles, ellos dicen que son apóstoles del Espíritu. Pero en la Biblia nunca se nos dice que el Espíritu iba a tener apóstoles. Así que simplemente, si esas personas fueran apóstoles, lo que ellos escriben deberíamos incluirlo en la Biblia. Pero la Biblia está cerrada. No hay un libro 67. Toda revelación que dicen las personas, como diría Martín Lutero, una revelación que alguien trae, si está de acuerdo a la Biblia, entonces es innecesaria porque ya tengo la Biblia para que me lo diga. Y si no está de acuerdo a la Biblia, tengo que desecharla. Porque no viene de Dios. Dios nos ha dado en las Escrituras lo que nosotros ya necesitamos. Estos 4 hombres entonces han recibido el llamado. Ahora vamos a ver la respuesta. La respuesta de estos hombres. Yo he titulado esta sección una respuesta costosa e inmediata. Mira lo que nos dicen los versículos 18 y 20. Ahí está. Nos dice que ellos, cuando escucharon el llamado de Jesús, ¿cuál fue su respuesta en el versículo 18? Y dejando sus redes, le siguieron. Y en el versículo 20, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Primero hablemos del costo. ¿Estos hombres estaban desocupados? ¿Estaban desobligados? No. Algunas personas dicen, no, es que yo estoy muy ocupado para servir al Señor. Es que, amado hermano, el Señor no llama a vagabundos. A todos los que Dios llama, los llama en medio de sus trabajos. Es más, estas personas, como hablamos al principio, tenían una empresa y una empresa importante, una empresa exitosa. Ellos tenían un negocio, tenían redes, tenían padre, tenían jornaleros, tenían muchas cosas. Pero todo eso, aunque tenía un precio muy importante en su corazón, lo dejaron de lado. La pregunta es, ¿por qué abandonaron esto que era tan importante para ellos? ¿Por qué cree usted? Si nosotros pensamos con lógica y desde un punto de vista empresarial, nosotros dejamos algo cuando encontramos algo de mayor valor, ¿cierto? A ver, por ejemplo, no sé, usted hace por ahí un quequito y el quequito le costó en materiales 40 soles, por decir algo. ¿Cuántos de ustedes lo venderían a 20 soles el quequito? Usted dice, no, estoy a pérdida. Pero ¿cuántos de ustedes lo venderían por 60 o 80 soles?
Ahí usted sí dice, estoy ganando. Dejo el queque con tal de obtener algo mayor. Esa es, a final de cuentas, la lógica de todos los negocios. Ellos, al igual que lo que estamos diciendo, ellos intercambiaron su empresa por algo que era todavía más valioso para ellos. Para darles un ejemplo, les presento aquí en pantalla a Brian Acton y a Jan Cohn. Estos eran dos trabajadores de una empresa llamada Yahoo. Quizás algunos, los más veteranos en internet, se puedan recordar de esa empresa. Alrededor del año 2007-2009 dejaron Yahoo para comenzar juntos una pequeña empresa. Lograron juntar $250,000 e hicieron una aplicación que quizás usted haya escuchado hablar de ella. Se llama WhatsApp. ¿Cuánto invirtieron al inicio? $250,000. Pasados algunos años, en el 2014, Facebook compra WhatsApp. ¿Sabe por cuánto? $19,000 millones. $250,000, un cuarto de millón. 19,000 millones. O sea, estamos hablando de un 19 y 9 ceros detrás. Imagínense que Mark se hubiera acercado y le hubiera dicho, a ver, ¿cuánto te costó tu aplicación? $250,000, te los pago. Te doy los 250,000. O te doy 300,000. ¿Hubiera sido un negocio? ¿Sabe por qué Mark Zuckerberg pagó $19,000 millones? Porque eso era lo que costaba. Ahí ellos vieron ganancia recién. Y ahí decidieron soltar la empresa. Así estos hombres frente al llamado. Imagínese, amado hermano, lo que es que tú construyas un negocio, te esté yendo bien, estés caminando bien y de repente Dios te llama al ministerio. Si tú consideras que el llamado de Dios es poco y es pequeño, no vas a soltar tu negocio. Si tú tienes en poco servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores, no vas a soltar el negocio. Porque ¿qué tiene más peso entonces en tu corazón? El negocio. Pero si tu valor lo pones en el reino de Dios, lo que tengas que entregar en este mundo es poco. Es poco. Amado hermano, es todo lo contrario a lo que le sucedió al joven rico. ¿Se acuerda la historia del joven rico? Ven, sígueme, le dijo el Señor Jesús. ¿Y qué hizo el joven? Sacó cuentas. Si lo sigo, voy a tener que dormir. Como dijo Jesús, no tiene ni dónde recostar la cabeza. Si lo sigo, viene pobreza, viene dolor, viene persecución. No. Prefiero mis riquezas. Y se quedó con sus riquezas. ¿Sabe cuál es el problema? Que esas riquezas se quedaron en este mundo. Y su vida de él nunca llegó a tener la salvación verdadera. ¿Sabe dónde está el rico joven hoy? Está sufriendo por la eternidad, porque él amó más las cosas de este mundo que al Señor Jesús. La respuesta, el costo del llamado es muy alto. El costo del llamado es muy alto. Quizás Dios no nos va a pedir negocio, o quizás sí. Yo tuve una carrera, yo estudié en una universidad, yo tuve mi puesto en una empresa, pero ante el llamado del Señor me fue más valioso eso. Lo he cambiado, ¿por qué? Por ustedes. Y créanme que tengo ganancia, mucha ganancia. Servirle a la iglesia es un privilegio que no se puede ganar con dinero. Vivimos en un mundo lleno de materialismo, donde nos dice que es a través del dinero y los bienes que tú vas a encontrar alegría. Mentira, amado hermano, mentira. Nada te hace más feliz que servirle a tu prójimo. Pero también tiene que haber una disposición inmediata. Ellos tienen que actuar rápido.
En la Reina Valera no lo retrata mucho, pero aquí he puesto la traducción del versículo 18 de la Biblia de las Américas. Escuche lo que dice. Y dejando al instante las redes, le siguieron. Ellos, ¿cuánto esperaron para poder tomar la decisión? Nada. Escucharon el llamado del Señor y lo tomaron inmediatamente. Es de esas cosas que o las tomas en el momento o olvídate. Amado hermano, son decisiones que son importantes. Las decisiones importantes tú no las postergas. Tú no las puedes postergar. O lo tomas o lo dejas. Como me acuerdo una vez que me sucedió, yo estaba muy jovencito. Y de repente llega un amigo mío de la iglesia donde asistíamos cuando era niño, contándome que mi hermana la habían atropellado. Mi mamá, cuando yo entré a la casa para decirle a mi mamá, ya a mi mamá le estaban notificando por teléfono. El problema es que, para decirles así, había una empresa muy famosa en Costa Rica, una fábrica, pero tenía 2 sedes que quedaban cerca de mi casa. Y obviamente la llaman a mi mamá y le dicen, señora, su hija la han atropellado frente a la fábrica esa. Y mi mamá se fue para una de las sedes, pero yo, como iba con mi amigo que vio el atropello, yo me fui a la sede correcta. O sea, nos fuimos a sedes diferentes. Mi mamá, sin saberlo, estaba yendo a una sede equivocada y yo estaba yendo a la sede correcta. Cuando yo llegué, era el único en mi casa que estaba ahí. Mi hermana ya estaba siendo atendida por los médicos, la tenían en camilla, y el médico se me acerca y me dice, ¿usted quién es? Yo soy su hermano. Mire, necesito llevarla al hospital ahorita mismo porque tiene que ser operada, pero no la puedo llevar sin la aprobación de un médico. Imagínense que yo me hubiera puesto ahí, no, esperemos a ver. Y ahorita llega mi mamá. Veamos a ver qué sucede. No, amado hermano, ¿qué decisión tomas tú en ese momento? Llévesela inmediatamente. Inmediatamente, amado hermano, eso es importante, una decisión importante, tú no la postergas. Lo mismo pasa acá, lo mismo pasa acá. Hay un antiguo proverbio que dice, el que quiera hacer algo, busca un medio. El que no lo quiera hacer, busca una excusa. Quizás tengas que reflexionar si tú has tenido de la disposición de servirle a Dios o si estás retrasando ese llamado. Hubo un joven que el Señor llamó. En Lucas 9:59, el Señor le dijo, ven, sígueme. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de este joven? Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. No era que su padre había muerto o está enfermo. Lo que quería decir este joven es, Señor, yo quiero esperar a que mi papá muera, que yo reciba mi herencia y recién entonces voy a servirte, voy a seguirte. Él estaba postergando. No, amado hermano, el reino de Dios no puede esperar, el reino de Dios es ahora, el tiempo es limitado, mientras tú la estás pensando, hay muchísimas personas que están muriendo y están yendo al infierno. Y tú ahí pensando, ¿sirvo o no sirvo? ¿Hablo de Dios o no hablo de Dios? Si pudiéramos ver la cantidad de gente que muere sin Cristo, entenderíamos la urgencia del servicio. El costo es alto, sí. Y la demanda es inmediata, sí. Pero tomando las palabras de un misionero llamado Jim Elliot. Este misionero murió cuando estaba llevando el evangelio a una tribu en Ecuador. Los de la tribu lo mataron. Y él sabía que era una tribu agresiva. Es más, mucha gente hasta el día de hoy lo califica como un tonto por haberse metido a ese lugar sabiendo que estos hombres mataban a todo aquel que llegaba. Pero él dijo esto que me llamó mucho la atención. Él dijo, no es un tonto el que da lo que no puede retener con tal de ganar lo que no puede perder. No es un tonto aquel que invierte su vida en el reino de los cielos, así le cueste todas sus cosas terrenales,
porque las cosas de este mundo van a quedar en este mundo, pero los tesoros que nos hacemos en los cielos, nadie los puede quitar. Haceos tesoros, no en la tierra, sino en los cielos. En la tierra está el ladrón, en la tierra se corrompen las cosas, pero en los cielos no. Amado hermano, ya para terminar, nosotros necesitamos que la iglesia reaccione en cuanto al servicio. Hoy los que se están bautizando y todo aquel que ya haya sido bautizado, tiene la oportunidad de incorporarse al servicio de la iglesia. Amado hermano, en servir con amor unos hacia otros. Nosotros necesitamos que todos podamos participar activamente del servicio de la iglesia. Dios no llama a personas a la banca. Tú tienes una labor, una función. Esto es como un rompecabezas, que tú eres una pieza de ese rompecabezas. ¿Alguna vez te ha faltado una pieza en el rompecabezas? Es frustrante, está incompleto. La iglesia está incompleta hasta que todas sus piezas estén en el lugar que les corresponde. Necesitamos una nueva generación de siervos que amen al Señor, que sirvan al Señor, que escuchen el llamado del Señor. Necesitamos también al menos un predicador más. Hemos hecho ya 2 intentos de capacitar a 2 personas para predicar, para que puedan tener base teológica para la predicación. Lamentablemente no se ha podido. Y mi oración es que, amado hermano, el Señor no me lleve hasta que haya una persona que lo pueda hacer. Yo no tengo la vida comprada. Yo no sé si hoy mismo me puedo morir. ¿Qué pasaría con este púlpito? ¿Qué pasaría? Yo no soy indispensable, no. Es más, yo no estoy diciendo que me acabo yo, se acaba, no. Yo lo que estoy diciendo es, necesitamos gente que pueda hacerlo también. Y no es que no haya, es que posiblemente no ha levantado la mano y ha dicho, yo Señor. Como Isaías, ¿a quién mandaremos? ¿A quién enviaremos? ¿Y qué dijo el profeta? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Quizás eso es lo que está faltando, el deseo del corazón del pueblo para escuchar el llamado del Señor y servirle. Las recompensas en este mundo no las vas a ver posiblemente. No te quiero decir que el que le sirva al Señor se va a hacer rico. Es más, hay que sospechar seriamente. No significa que todo el que le sirva al Señor va a venir a pobreza, no. Ni que ningún rico puede ser, no quiero decir eso. Pero es muy normal que el que le sirva al Señor, pues usualmente, o sea, no necesariamente va a tener mucho crecimiento en cuanto a la parte económica. Puede ser que sí, Dios es el que da. Pero si aún nos costase todo lo económico, tenemos algo muchísimo mayor delante nuestro. Amemos y valoremos el servicio a Dios.